tanto, ese doble momento, ahora lo que nos involucra es un m alrededor de y, que era el que ya teníamos originalmente, más un m en z, ¿sí? Ok. Aquí ya tengo las medidas de a cómo estaba originalmente la zapata que revisamos. Digamos que queremos ver qué tanto puede llegar a afectar las dimensiones chequeadas originalmente cuando tenemos un momento que puede nuevamente desequilibrar ese diagrama de presión que vamos a tener en el suelo. Una L de 250, una B de 1,50, un espesor de 0.35 y un relleno sobre nivel de zapata de 0.85. Mantendremos por ahora las dimensiones de la columna, ¿sí? El valor soporte vamos a definirlo como 23 toneladas metro cuadrado, presión admisible. Entonces, el valor soporte, les decía, 23 toneladas. Eso sí, recuérdense que ya con dos momentos hay que revisar qué pasa con la variación, ¿verdad? Lo importante es de que si se generaron las presiones con aquel tema de la excentricidad del más menos, ¿no? Debería de mantenerse tal cual. Ahí estamos bien. Entonces tenemos como valor soporte del suelo los mismos valores. Es más, vamos directamente a lo que nos interesa. ¿Cómo van ahora las cargas? El momento resultante en X para cargas de servicio será de 5 y el momento resultante en X para cargas factorizadas pues lo vamos a definir en 6.5 toneladas metro. ¿Okay? Por lo tanto, bueno, este diagrama ya no corresponde, tal vez lo vamos a dejar aquí, solamente por favor o tomar en cuenta que estos valores ya no son, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a hacer aquí un pequeño corte y otro por acá, porque ya no es pues, nada de lo que teníamos. Y que también esta flechita que está en este sentido ahora también tenemos uno en el sentido perpendicular a esta, solamente. En cuanto a las presiones, pues los momentos resistentes, como recuérdense, si ustedes definieron el brazo de aplicación como el valor mínimo de las dos medidas, y obviamente pues dividido 2, aquí pues no habría que hacer algún ajuste. Si no lo han hecho, pues hay que colocar. Entonces, ahora veamos qué sucede con las presiones. Y como era de esperarse, ese momento lo que hace es desequilibrar. Y ahora sí, esto sí ya se parece mucho a los diagramas de presiones que llegamos a tener en momentos en los cuales de un análisis tridimensional, pues cabalmente salen los tres valores. Obviamente ahorita estamos revisando con 23 toneladas, no estamos cumpliendo. Y esto puede llegar a suceder en realidad la mayoría de las veces y cabalmente esa presión variable es la que puede llegar a generar algún problema. Mi recomendación es de que si no habían hecho alguna de estas celdas con los valores de las excentricidades, bueno, pues un pequeño recordatorio. La excentricidad que está en el eje Y será aquella que corresponda, ojo, excentricidad en el eje Y será igual al momento en X sobre la carga axial. Y por lo tanto, la excentricidad en X será al revés, el momento en Y resultante sobre la carga axial. Entonces esto nos da los valores correspondientes de excentricidades, claramente pues van a variar. Tenemos, obviamente cuando los momentos sean muy altos, así va a ser la excentricidad, porque al final eso lo que hace es desequilibrar nuestra zapata. Y bueno, pues obviamente acá, como les repito, no tocamos valores anteriores, sino que nos enfocamos directamente a las presiones. Estamos viendo que obviamente no vamos a cumplir en una de las esquinas. Y nuevamente, esto es lo que pasa en la mayoría de los casos. Zapatas que son aisladas, es decir, zapatas concéntricas que no dependen de algún otro cimiento corrido o no están conectadas a otra zapata y demás, generalmente no cumplirán. Eso es lo que sucede. No van a cumplir. Por ese desequilibrio que llega a tener contra el valor soporte, o bien muchas cosas que se pueden hacer. O ya sea bien que uno trata de distribuir en más área por la presión excesiva que tenemos, mejorar el suelo, en fin, los diferentes parámetros que se han venido viendo en el curso. O sea, tenemos, aquí miren, si quieren verlo de manera sencilla,
el hecho de tener un doble momento lo único que hace es de que desequilibra a una de las esquinas más que a otras. Entonces caemos a lo mismo. Voy a tener un punto alto o un pico en mi diagrama de presiones, comparo contra mi valor soporte, pues si lo chequean, ahora bueno, si no, pues hay que cambiarlo. Entonces, solo como recordatorio, ¿qué valores influyen en que cumpla o no mi presión? O mejor dicho, ¿cómo puedo reducir mi presión? Primero, siempre será la carga que resulta de la vertical sobre uno, perdón, uno dividido el área, perdón. Y aquí, ya de entradita, a ver, tenemos tres valores que sumados hay que multiplicarlos a la carga vertical. Entonces, o ya sea bien que aumente el área, es decir, aumentando L o B mayúscula, como es un denominador el área, pues este valor de fracción se va a volver más pequeño. Eso puede generar algún valor importante. Mi consejo es de que si ustedes, y bueno, de las herramientas prácticas de Excel, si ustedes resaltan el valor de la o mejor dicho, si resaltan la operación, bueno, en las últimas versiones en realidad, les da el resultado de esa operación que está resaltada en la parte superior. 1 sobre el área equivale a 0.26. Ese 0.26 hay que sumárselo a 0.064 y hay que sumárselo a 0.088. Por lo tanto, de los tres, o bueno, esto lo igual lo pueden sacar por partes o hacerlo en una calculadora por aparte, como ustedes prefieran. Pero de los tres valores, el que más está generando un valor importante es la carga sobre el área. Es decir que, bueno, no requiere mucha ciencia aquí la explicación. Lo que necesitamos es, ¿qué cosa? Para disminuir este 0.26, más área. Correcto. Simple y sencillamente más área. Nuevamente, porque los otros valores me dan 0.064, 0.08, que era el producto de esto, y 0.27. Este es el que más le pega a nuestro resultado. ¿Sí? Pues no hay, como les repito, no hay tanta ciencia en ello. Y que también manteniendo la dimensión tan pequeñita que teníamos originalmente, pues obviamente ahora se vuelve impráctico mantenerlas. Si hacemos aquí una división y bajo, regreso aquí a mi celda, y digamos de un 1.50 yo pasar a 1.6, obviamente solo aumenté 10 centímetros, pero pasé de un factor de seguridad de 0.84 a 0.90. Ahí ya va mejorando. Entonces esto pues nuevamente se vuelve un proceso un poquito iterativo, pero al final de cuentas tengo una falta de resistencia por cubrir. Y si, como les decía anteriormente, no puedo de definitiva mejorar mi suelo, no puedo cambiar mi valor de soporte, pues ¿qué me queda? Lo que yo controlo son las dimensiones de la zapata. Y que tampoco una zapata de 250 por 1.80 es una zapata tan grande, ¿sí? Entonces, en este caso, haciendo ese pequeño ajuste a más dimensión, logramos distribuir mejor la presión en esa área. ¿Qué sí podría pasar? A lo mejor la medida de 250, porque si se dan cuenta ahora los momentos generan un desequilibrio en los dos sentidos, entonces puede ser que yo pudiera optimizar en el otro sentido y mejorar mi capacidad en el otro. O sea, al final, nuevamente, esto se vuelve un proceso iterativo y si se recuerdan, vamos a ver, originalmente teníamos 2.5 por 1.5. Esto me daba un área de 3.75, ¿sí? La estoy escribiendo tal cual solo para ver una comparativa entre mis áreas. Si por ejemplo me fuera a 2 metros y esta la reduzco, no sé, a 2.20, aunque todas me están cumpliendo y estoy aquí al límite, no necesariamente estoy, bueno, igual 3.75 no cubría la demanda, pero es un tema de revisar también ya, hacerlo más fino, ver cómo responde 1.9, vamos a ver. Eh, vamos por ahí, 4.30. Por lo menos, con estos 4.37 metros cuadrados versus los 4.75 que teníamos antes que también cumplían. Ojo que los 3.75 igual de por sí no cumplían, pues, pero era mi parámetro de referencia para saber qué tanto podía subir. 4.37 sobre 3.75 me da un incremento de área del 16%. Es
es creíble, es bastante lógico y es una zapata pues un poco más regular, algo más cuadradita. Casi siempre las demandas mayores de momentos, si son sistemas de marcos, por ejemplo, van a demandar más momento previamente porque están más separados los marcos. Entonces el momento flector que de la viga se transmite a las columnas y las columnas obviamente a las zapatas es el que tiende a aumentar. Entonces no se preocupen tanto de que empiezo a aumentar y aumentar la dimensión de mi zapata. O sea, hay que aumentarla de tal manera que se cubra la demanda. Eso es un hecho. Y nace por eso. Entonces, a lo que quiero llegar es de que no le teman pues a modificar las medidas siempre. Así es como hay que hacerlo, no hay de otra. Entonces, podemos definir que con esta área de 2.30 por 1.90 nuestra zapata podría funcionar. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, la relación aquí se va bastante cercana a uno. De hecho, perdón, aquí, vamos a ver, sí, tenemos que superar el uno. La condición aquí del no cumple... Ah, sí, sí está bien. Aquí todavía hay que aumentarle, no sé. Hablemos de 2 metros, por ejemplo. Seguro se va a cumplir. 1.05, ahí estamos bien. Ahí estamos. Em, Al final dejamos 2.30 por 2, sí. 4 metros 60, pues también no hay problema. Ahí estamos. Ahora sí ya verificamos acá. Y pues si todo cumple, estamos bien. Eh, Nuevamente, la ventaja de que haya estado pensada la hoja de cálculo a que en el futuro se le van a colocar los momentos, nos cubre, por ejemplo, chequeos del deslizamiento lateral, chequeos de levantamiento. Aquí esto lo podemos omitir. Tal vez ya no es necesario, pues. Vamos a ocultar por acá. Si seguimos la revisión, es muy probable, y aquí es donde, digamos que ya cuando tenemos doble momento, ¿qué es lo que hay que revisar? Primero las medidas en cada lado, y obviamente, como van las medidas, así va a ir la demanda. Entonces, nuevamente, como ahora estamos teniendo menos medida en el otro sentido, claramente ahora se me incrementó la separación. Y por ello, pues obviamente la cantidad de variedades yo tengo que aumentarla. Recuérdense que siempre a este punto lo que hablábamos la clase pasada puede resultar bastante cómodo en campo tratar de igualar las medidas. Em, Hablemos vamos a ver los factores de seguridad. Demanda capacidad está aquí al 96, este no lo tocaría. Bueno, este sí, a lo mejor podemos ajustarlo a 19 centímetros. Bueno, digamos que en un sentido vamos a tener varias de media a cada 15 y en el otro a casi cada 20. O sea, más o menos. ¿Verdad? Pues siempre revisamos que cumplamos la demanda contra la capacidad. Nuevamente, ventajas de que haya estado nuestra hoja programada. Entonces, pues, no hay que hacerle mucho. Si se dan cuenta, no he modificado ninguna sola ecuación o condición. Y por último, la revisión del funcionamiento, que de igual forma, bueno, aquí lo que debe de revisar eh, debe revisarse directamente es el esfuerzo que sucede en el perímetro, ¿verdad? Porque es el que se va a punzonar. Casi siempre, quien predomina en punzonamiento son las cargas axiales. Aquí sí hubo una reducción, pero no es tan significativa como que si yo le aumentara un par de toneladas a la carga axial. Esa es la que más pesa en el punzonado, ¿verdad? Por lo tanto, digamos que para esa demanda simplemente se aumentó, ¿qué? Medio metro. En el otro sentido, y con eso. Bueno, y pasamos de 9 varillas a 12, y con eso estamos cubriendo la demanda, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿La separación? De las... el punzonamiento. El que manda en punzonamiento es la carga axial. Sí, sí afectan los momentos, pero quien gobierna siempre es la carga axial. ¿Cómo? ¿Cuándo pueden afectar? Generalmente cuando son muy altos. Más altos, a ver,
más altos que las cargas. No, o sea, aquí están afectando, porque nos obligaron a modificar la medida. Pero para que ustedes se hagan una idea, más o menos acá casi son el 10% de la carga, si es que lo queremos ver en números, ¿verdad? Cuando ya hablamos de que tenemos un momento, para que me sigan aquí la idea. O sea, ojo que esto no se puede hacer porque no puedo relacionar variables diferentes, ¿verdad? Son cuestiones totalmente eh, diferentes, pues. Pero, para que ustedes se hagan una idea, más o menos, acá no esto, en número, pues, no está superando el 10%. Casi siempre los análisis estructurales andan por ahí. Pero cuando yo llego a un 30% del valor, de momento, nuevamente ese 30% lo que tiene que ver es con aquello, no sé si se recuerdan ustedes, pero de que pudiera caer de la longitud total o de la base total. Ese 10% casi siempre hace que la excentricidad se mantenga en el tercio medio. Cuando ya excedemos el 30, o mejor dicho, el 33.33% de esa variación, casi siempre quedamos en algún tercio extremo. Ahí hay demasiada excentricidad y cuesta mucho controlarlo. Entonces, si digamos no hay de otra, más que así vino el análisis y no se puede modificar, crecer y crecer la zapata. Ahí sí no hay otra. Pero media vez se mantenga en valores más o menos por ahí, se mantiene bastante bien, bastante estandarizado. ¿Alguna otra duda?